Muy bien, pues antes de entrar en el tema esta mañana, voy a pedir que nos pongáis en pantalla allí una pequeña publicidad. Espero que Marcelo no me pase la factura, pero quiero contaros que tengo desde ya hace varios años un canal personal, además del canal de la Iglesia Revive Iglesia Evangélica, ¿vale? Yo os invito a suscribirte a mi canal. Como veis, ayer, miércoles 5, fue el devocional 1603, hoy ya ha ido el 1604. Los he dejado grabados ya para que a la gente no le falte. Este devocional está basado en una lectura de la Biblia anual. Cuando comencemos los devocionales hace varios años atrás, lo hacíamos en relación al mensaje que se predicaba el domingo en la iglesia. Pero hace ya 2 años atrás decidí desgajarlo un poquito del mensaje de la iglesia y desafiar a las personas a una lectura anual de la Biblia. Entonces, comenzando, bueno, a veces coincide bien, pero otras veces no tanto, con el 1 de enero, los devocionales son de lunes a viernes. Aquellos que lo solicitan, les enviamos gratuitamente un plan de lectura anual de la Biblia, para que puedan cada día de lunes a viernes hacer esa lectura. El sábado y el domingo quedan libres para reponer lo que se haya quedado entre semanas sin leer, ¿vale? Y cada día en el devocional yo escojo uno de los párrafos de los varios capítulos que hay que leer, porque para leer la Biblia en un año, de lunes a viernes cada semana, en 52 semanas, hay que leer varios capítulos, ¿no? Entonces yo voy meditando un día sobre el Nuevo Testamento, luego un salmo, otro día. La lectura del Antiguo Testamento intenta ser correlativa, que también eso es muy interesante, porque vas leyendo primero, segundo de Reyes, y luego te lleva a los profetas, o te lleva a algún salmo de David intercalado con su vida. Entonces eso también ayuda mucho a las personas a seguir un orden histórico, diríamos así, de cómo acontecieron las cosas relatadas. Además, ese devocional se envía por audio a los que lo solicitan gratuitamente. Hay personas que no tienen tiempo o disposición para sentarse a mirar YouTube, entonces me lo piden en audio y lo escuchan en el coche, cuando van al trabajo, cuando vuelven. Y si os interesa, tenéis que enviar un mensajito al +34 623 18 90 08, que es el número de teléfono de la iglesia, y que allí tengo la lista de difusión desde cuál envío el devocional. De hecho, esta mañana, todos los días, a las 9 de la mañana, a mí me suena la alarma. 9 menos 2 minutos. ¿Por qué? Porque a las 9 envío el devocional a muchas personas que si no les llega me lo reclaman. Pastor, ¿qué pasó? Hoy no lo he recibido, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que Dios está bendiciendo mucho esto, la gente lo agradece muchísimo. Y otra cosa interesante es que esta mañana me faltaban 5 suscriptores para llegar a los 3.000. Así que Eli me dijo, pues cuéntale a los hermanos, a lo mejor hoy te cubren esos 5 que faltan, ¿no? En realidad esto es muy interesante porque casi cada mes se agregan 50, 60, 100. Esto es un constante crecimiento. ¿Por qué? Porque la gente lo recibe y lo comparte. Y la verdad es que está siendo un ministerio que hago junto con mi esposa, porque Eli lee los textos de cada día. Entonces yo presento hoy la lectura dentro del programa anual, es Mateo 1, el Salmo 18 y primero de Reyes, segundo de Reyes, lo que sea, ¿no? Lo que corresponde. Y hoy Eli nos va a leer el Salmo 18, los versículos 1 al 3, que son en los que vamos a meditar. Y entonces ella, con la voz en off, no la puedo convencer de que se grabe en directo, graba la voz en off y también la gente le agradece muchísimo esa lectura. Así que es un ministerio que nos ha dado el Señor
y nada, orad por él también y si queréis recibir la bendición, la mesa está servida. El que quiera, no cuesta absolutamente nada, simplemente es una manera en la que nos permite llegar a muchas personas. Nos escribe gente de tantos lugares diferentes del mundo que la verdad que nos entusiasma enormemente poder llegar a sus corazones. Muy bien, pues esta mañana hemos cantado unas canciones y en el día de ayer hay unas canciones que tienen una letra que yo digo, pues lo que yo les voy a decir esta mañana, si entienden lo que han cantado, lo que yo voy a hablar sobre la identidad, pues no sería casi necesario hoy. Pero bueno, igualmente creo que vosotros como yo necesitamos ir a la palabra y volver a resaltar estas verdades que son tan importantes para nosotros. Pero, además de hablar de identidad, el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana encajar con otra parte de lo que tiene que ver con la identidad y entonces he decidido hoy quitar todas las tapitas esas que aparecían. Vamos a ir diapositiva a diapositiva, vaya a tener tiempo de leerlas y tal, pero bueno, voy a volar, ¿vale? Así que ajustaos los cinturones, ¿vale? Y luego, si hay cosas que se quedan ahí pendientes, habrá posibilidad de que seguramente están grabadas y podáis volver a escuchar o podáis volver a mirar esto que vamos a pasar rápidamente. ¿Sabes tú quién eres en realidad? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Qué es la identidad? ¿Acaso la identidad propia es algo con lo que se nace? ¿La identidad propia se puede cambiar o no? Pues a partir del momento en que Adán decidió desobedecer a Dios en el jardín del Edén, él y todos sus descendientes hemos nacido con una identidad que nos identifica con el pecado. Absolutamente todos. Esa declaración de independencia de Adán explica la naturaleza que todos nosotros hemos heredado. Puesto que todos nacemos en la familia de Adán, tenemos una inclinación a vivir vidas egoístas. Sin embargo, el Padre Celestial, del que hemos cantado, hablando de su gracia y de su poder, pues tiene un corazón lleno de amor por nosotros. Tiene buenas intenciones para con nosotros y ha buscado sin cesar a cada persona. ¿Para qué? Para ofrecerle lo que el Nuevo Testamento llama adopción. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Él quiere introducirnos, adoptarnos en su familia. Y no solo eso, darnos una nueva naturaleza, la misma naturaleza moral de su Hijo. Cuando nos convertimos en verdaderos cristianos, al recibir a Jesús como nuestro Salvador personal y como nuestro Señor, también recibimos una nueva identidad. Pasamos a ser hijos de Dios. La vieja naturaleza de pecado ha sido cambiado por una nueva y gloriosa identidad. Nuestra identidad ¿en quién? En Cristo. Nuestra identidad en Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero bueno, vamos a ir a la siguiente diapositiva, porque seguramente habéis escuchado la historia, diríamos así, o la parábola que alguien inventó sobre el águila y la perdiz, una metáfora de la identidad. Un aguilucho que cae del nido, ¿no es cierto? Y de pronto se encuentra rodeado de perdices. Y las perdices deciden adoptarlo porque les da pena,
no puede volar, está tan indefenso, nadie se hace cargo de él. Entonces comienza a ser criado en la tierra, actuando de acuerdo a la naturaleza de lo que ella va observando. Y va comiendo como las perdices del suelo, todos los granos. Claro, eso le permite de alguna manera sobrevivir y crecer, pero a su vez siempre la deja insatisfecha, nunca termina de saciarse. Pero no solo eso, a medida que ella va creciendo, comienza a darse cuenta que es diferente. Ella tiene unas alas que no sirven para nada, al final le molestan. Incluso las perdices la comienzan a mirar con una actitud casi de desprecio. Eres grandota, eres fea, tienes unas alas que molestan, y ella misma comienza a sentirse muy mal en medio de aquel ambiente. Claro, cada tanto levantaba los ojos al cielo y veía otras aves volar en el firmamento, pero ella se consideraba a sí misma una perdiz más, algo diferente a las otras, que además la menospreciaban y se burlaban de ella, pero la pobre malvivía en medio de esta situación. Así que un día, caminando por la pradera, arrastrando aquellas alas inútiles, de pronto un búho que la vio desde la rama de un árbol, le dijo: ¿tú qué estás haciendo allí? Tú no eres una perdiz. ¿Quién eres tú? Y ella dijo: pues soy una perdiz, pero soy una perdiz diferente. Soy una pésima perdiz. De hecho, todas ellas me critican, no me aman, me siento incómoda en medio de ellas. Entonces el aguilucho le dijo: mira, el búho, perdón, lo que pasa es que tú no sabes quién eres. No sabes quién eres. Te has hecho como las perdices, pero en realidad tú eres un águila. Y las águilas están creadas para volar por los cielos. Nunca serás feliz si sigues viviendo aquí abajo en la tierra. ¿Y qué pasó entonces? Que el aguilucho decidió probar y comenzó a agitar las alas, y de pronto descubrió que podía elevarse un poco y siguió probando hasta que finalmente comenzó a abrir sus alas y dejar que las corrientes de aire la elevaran por los cielos. Y nunca más tuvo que mirar hacia atrás. Ahora el águila podía hacer y ser lo que debía ser y ser, porque por fin había descubierto quién era en realidad. Y amados hermanos, a veces esta es la historia de algunos creyentes, de personas que han experimentado el nuevo nacimiento, pero se han quedado ya no como perdices, yo suelo decir como gallinas, mirando hacia abajo y picoteando gusanos. Y qué triste es ver cristianos que viven de esa manera, cuando podrían levantar las alas y volar y tener una identidad y alcanzar la victoria y tener nuevas visiones de la vida. Por eso, si alguien te pregunta: ¿quién es usted?, ¿qué responderías? Porque a lo mejor algunos dirían: soy dentista, ¿no? Hago prótesis dentales. Otro diría: soy contador, soy abogado. Pero claro, eso es lo que tú haces, no es lo que tú eres. No es lo que tú eres. ¿Cuál es realmente tu identidad? La identidad de una persona está basada en esas características singulares de ella. La identidad incluye el carácter interno y la conducta interna que nos diferencian de los demás. La palabra identidad proviene de un vocablo que significa eso, lo mismo. Y la conducta visible de la persona es un reflejo de cómo es su carácter interno. Y eso es lo que conforma nuestra identidad. Proverbios 27:19 dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre
al del hombre. Y el Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Seguimos adelante con las diapositivas, porque hay una diferencia entre la identidad interna y la exterior. Ahí tenemos un trozo de hielo, bastante grande, de estos que se están desprendiendo ahora de la Antártida, nos dicen los científicos, y que navegan un trozo de hielo como el que hundió el Titanic, ¿no? Pues eso es una representación de nuestras vidas, porque ese trozo de hielo que sale sobre la superficie nos habla de la persona visible, lo que conocen los demás, nuestra personalidad. Nos conocen por nuestras máscaras, por nuestras pretensiones, por nuestra apariencia exterior. Nos conocen por las acciones visibles. Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Pero claro, hay una persona real que está sumergida y esa la conoce Dios. A veces ni siquiera nosotros mismos. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y esta es nuestra naturaleza básica, nuestro carácter, nuestro sistema de valores. Dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Él es el que mira nuestro ser interior. Una etiqueta o profesión temporal no es suficiente cuando enfrentamos preguntas que tienen que ver con la vida o con la muerte. Ahora bien, seguimos adelante porque tenemos que ir rápido. ¿Qué es una crisis de identidad? Una crisis de identidad es un periodo difícil de transición. Esto suele suceder en la adolescencia. Hay de los padres y los abuelos, ¿no? Que tenemos que sufrir a veces la adolescencia de nuestros hijos. A veces hay padres que nos vienen a los pastores y nos dicen, oh, es que mi hija, oh, que mi hijo está en un momento tan complicado, tan difícil. Hay padres que vienen anticipando, es que ya mis hijos están por meterse en la adolescencia, la que me espera. Y porque sabemos que es un tiempo complicado para ellos. Pero no solo en la adolescencia, también en la media vida. Las mujeres tienen sus experiencias corporales que también a veces las ponen en una situación delicada. Los hombres también, la crisis de la mediana edad, que solemos decir, o tenemos que pasar de los 40 o los 50, ay, ¿no? A veces queremos volvernos como adolescentes o la adolescencia tardía, ¿no es cierto? Pero claro, en medio de todo esto, el yo visible entra en fuerte conflicto con la persona real, provocando mucho dolor, tristeza y el deseo de un cambio. Por eso hablamos allí de una pérdida de roles. ¿Quién soy? ¿Qué creo? ¿Cuáles son los valores que deben regir mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Proverbios 15:21 dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Una crisis de identidad es un periodo de profunda desilusión cuando nuestra identidad se basa en el papel que hemos jugado o en una relación interpersonal que ha cambiado o que se ha roto. Por eso hablamos allí de la pérdida del trabajo. Personas que han sido fieles, que han tenido un trabajo, que entran en la etapa madura de su vida con los 50, 55 años y una mañana llegan allí y se enteran que los han despedido sin explicación ni más ni más. Se quedan en la calle, a veces con una indemnización, a veces sin siquiera eso, por
los tejes y manejes. ¿Y a dónde voy? ¿Qué hago? ¿De qué vivo? ¿Quién me va a dar trabajo ahora? ¿No? Perder el trabajo, perder la profesión, la pérdida del cónyuge, por el divorcio o por la muerte, la pérdida de nuestros padres, la pérdida de un hijo, el nido vacío. Cuando nuestra identidad era ser padre, de pronto los hijos ya no están. Y ahora nos estamos mirando cara a cara con nuestra esposa y ¿qué? Se han ido, han volado. Salir de un ambiente seguro. Nos encontramos con amigos, con familiares, teníamos relaciones, pero de pronto tenemos que cambiar de trabajo, de país incluso. Es una crisis que se abre delante nuestro. La inmigración. Muchos de nosotros la hemos hecho por un llamado. Y eso la verdad que es hermoso porque tienes el respaldo divino, sabes que... Pero aún así enfrentas situaciones de crisis que pueden llevarte a hacerte muchas preguntas porque hay un duelo que se tiene que vivir. Una incapacidad física que de pronto aparece. Cuando nuestra identidad era jugar un papel, tener un ministerio, de pronto ya no valemos para hacerlo porque ha surgido una enfermedad o cualquier cosa. Perder un amigo íntimo. Cuando mi identidad estaba aferrada a un amigo amado, a un compañero amado, a una relación que se rompe. Una pérdida económica, el estatus social, ¿no? Yo tenía un papel, ganaba tanto dinero y ahora tengo que vender el coche, tengo que vender la casa, la empresa se ha venido abajo. Job, en medio de su situación, llegó a decir, ni aun a mí mismo me puedo valer. Y todo auxilio me ha faltado. Todo en lo que él de alguna manera disfrutaba y se apoyaba, ahora había desaparecido completamente. Esta crisis de identidad puede ser una forma muy grave de confusión. Incluso, hemos vuelto para atrás. ¿Qué ha pasado? Ahí está. Que pueda llevar a casos extremos como los que tenemos abajo, ¿no? Amnesia, personas que se fugan de su entorno, quieren desaparecer. Hace unos días se perdió allí en Lugo una chica que trabajaba en Carrefour. Salió con su traje del trabajo y la estuvieron buscando 15 días hasta que la encontraron en un bosque. Probablemente ya había tenido intentos de suicidio. Terrible. Pérdida de identidad y, por supuesto, desorden de personalidad múltiple, adoptar más personalidades para lidiar con las demandas de la vida. Entonces, si tenemos que enfrentar una crisis de identidad, es una situación realmente terrible. El corazón se llena de temor. No se sabe quiénes somos ni qué vamos a hacer con nosotros mismos. Y es necesario que sepamos que Dios sí sabe acerca de nosotros. Que Él conoce nuestra situación, que Él tiene las respuestas y también espera que le busquemos para encontrar en Él las respuestas correctas. El Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué maravilloso. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Avanzamos porque hay conflictos emocionales internos. La ansiedad. Estos conflictos son comunes a todas las personas que están luchando por obtener su identidad personal, sin importar su edad. Esos sentimientos se relacionan íntimamente con eventos externos, pero también con pensamientos y preocupaciones del corazón. La ansiedad, no sé en realidad quién soy. La depresión, no tengo esperanza para el futuro.
duda y timidez. Me siento fuera de lugar, nadie me acepta. La baja autoestima, soy un bueno para nada. La falta de valor. Esto en los conflictos internos, pero también hay una evidencia externa en estos conflictos. El Salmo 13, que me lo estoy saltando, decía: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es que los salmos tienen unas expresiones maravillosas de situaciones reales que los seres humanos y los creyentes vivimos. Y el salmista estaba viviendo probablemente alguna de estas cosas que hemos enumerado. Ahora, el conflicto emocional interno, por obtener la identidad propia, produce estos patrones erráticos de conducta. Actitudes y acciones que se oponen entre sí. Dificultad para hacer un compromiso espiritual positivo. Amistades no convenientes. A veces vemos jóvenes que entran en una dinámica de que a veces hijos de creyentes quieren probar el mundo. O un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Y les vemos inseguros y vemos a sus padres desconcertados porque no saben ya ni qué consejo darles. Toman decisiones de manera compulsiva o muestran un rechazo a los valores familiares. Esta tarde vamos a estar hablando acerca de esto precisamente, de cómo podemos trabajar en nuestros hogares y en nuestros hijos para que ellos asuman los valores que hemos recibido de parte del Señor y que Él nos manda a enseñarles. La lucha con la inmoralidad sexual, la dificultad para establecer intimidad, demasiados problemas, no saben escoger una carrera o la incapacidad de tomar decisiones a largo plazo. Seguimos adelante. ¿Qué provoca la lucha de identidad? Pues ya lo hemos anticipado. Hemos nacido en la familia de Adán. Y esto produce confusión. Mucha gente está confundida acerca de quiénes son en realidad por falta de conocimiento y entendimiento de lo que la Biblia dice acerca de su identidad. El comportamiento es una manifestación de la identidad personal y esta se determina por la familia en que nacemos. En el ámbito espiritual, todos descendemos de Adán. Nacimos en la familia de Adán. Nadie que ha nacido en la familia de Adán tiene la capacidad de vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Por qué? Porque necesitamos recibir una nueva vida espiritual. Necesitamos pasar a formar parte de la familia de Jesucristo. Aceptarlo a Él como Señor y Salvador personal significa que hemos heredado una nueva familia y una nueva identidad en Cristo. Con esta nueva identidad se puede comenzar a desarrollar un carácter semejante al de Cristo, como hemos estado señalando ya a lo largo de esta semana. Decidimos confiar en Él para que Él nos ayude a resolver nuestros problemas diarios. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Adán todos son vivificados. Y este cuadro es muy interesante, porque ahí vemos cómo en Adán el humano cree que puede controlar los eventos de su vida. En cuanto a la verdad, cree que no hay absolutos, todo es relativo. En cuanto a la moralidad, decide sus propios límites. Hoy en día, con el tema del sexo, puedes hacer lo que quieras, vive como te dé la gana. Ese es el mensaje que estamos recibiendo permanentemente. Y el propósito, su meta principal, es una autorrealización egoísta. Atiende a tu corazón. Ese es el mensaje. ¿Qué te dice tu corazón? Eso es la libertad. Eso es lo que tienes que vivir. Sin embargo, en Cristo reconocemos que Dios tiene el control soberano, que
es hecho libre por el conocimiento de la verdad. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y en cuanto a la moralidad, seguimos los absolutos morales y divinos de Dios, porque Él los ha colocado para nuestro bien, para nuestra bendición, y que tiene un propósito supremo en nuestra vida, que es vivir haciendo su voluntad. Así que en Adán hemos heredado todo lo que él era. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos murieron. Pero ahora estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, las creencias del mundo comienzan a perder poder. Comenzamos a vivir de una manera diferente. Tenemos un enfoque nuevo que está en la palabra. Por eso la insistencia de que no nos amoldemos al mundo de Romanos 12. Que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Efesios capítulo 2. Que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Es interesantísimo ver cómo Efesios habla de un espíritu renovado en nuestra mente que nos permite enfocar la vida de una manera completamente diferente. Por eso la clave está en los textos que hoy habéis tenido en el devocional. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esta es muy interesante porque la identidad entonces se encuentra en mis roles, en mi éxito visible. Lo hemos tachado. No, no es así. Mi identidad no se encuentra en los roles terrenales, sino en la persona de Cristo. En Él encontramos nosotros la proyección y la orientación para nuestras vidas. Pero bueno, aquí hacemos un paréntesis y vamos a saltar a una historia que todos conocemos muy bien y que quiero compartir con vosotros. Pasamos a la siguiente porque vamos a mirar la anatomía, diríamos así, de un sistema familiar roto. ¿Qué parábolas tenemos en Lucas capítulo 15? Qué capítulo conocido, ¿eh? Exacto. La oveja perdida, la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Vamos a la siguiente, porque es interesante saber que la lectura clásica que hacemos de este capítulo se enfoca exclusivamente en la rebelión y el retorno del pecador, ¿no? El hijo menor es visto como el único problema, generalmente. Es cierto que la historia que el Señor relata es una historia que da una respuesta a los publicanos y pecadores que venían para oírle y a los fariseos y los escribas que murmuraban. A los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces el Señor le comienza a dar respuesta con estas parábolas que van a describir básicamente el gozo del cielo ante la salvación de un alma. Pero cuando entramos en el contexto de la familia del hijo pródigo, del conocido hijo pródigo, estamos hablando de un padre y de dos hijos. Estamos hablando de una familia. Y entonces aquí tenemos que ver la familia como una red interconectada. Lo que le sucede a un miembro afecta a todos. Y creemos, yo personalmente lo creo, que Jesús contó esta historia elaborándola en base a una familia real, de carne y hueso, probablemente que él la había conocido. Y esta familia tiene una estructura definida y se encuentra
en un momento específico de su desarrollo. Obviamente, el Señor quiere resaltar lo que acabamos de señalar. Un Dios que ama y se goza en la salvación y restaurar a uno a la calidad de hijo. Pero vamos a comenzar a avanzar con las diapositivas, porque si armamos un organigrama familiar, nos encontramos con un hogar que tiene un sitio vacío. Aquí se nos habla de 2 hijos, se nos habla de un padre, pero claro, para que un padre tenga 2 hijos, ¿qué necesita tener? Una esposa. Y la esposa no aparece en la historia. Y esto es significativo. ¿Por qué? Porque Jesús le dio mucha relevancia a las mujeres. Mucha relevancia a las mujeres. Dedicó tiempo a enseñar a María en el hogar de Marta y Lázaro. Incluso preparándola teológicamente. De hecho, fue la que logró comprender a dónde iba el Señor y le ungió antes de la crucifixión, ¿no? Y los otros hasta la criticaron. Un discernimiento espiritual realmente extraordinario. Entonces, ¿por qué Jesús no menciona a la madre del hijo pródigo? ¿Por qué creéis? Porque ha muerto. Lo más probable sea que ha muerto. No se nos dice cuándo. Obviamente sabemos que no ha sido hace poco, porque ya la familia no está de duelo, pero además la familia se ha reorganizado para funcionar como una familia típica donde se pierde uno de los progenitores. La actitud del hijo mayor revela que asumió responsabilidades del ser ausente para mantener el equilibrio familiar. Vamos a la siguiente, porque tenemos que avanzar. Ante la inexperiencia de la viudez, el hijo mayor asume el rol de cuidador. Renuncia a su propia juventud. ¿Para qué? Para llenar el vacío emocional. No, quédate un momento en la anterior. La siguiente. Otra más. Ahí. Renuncia a su propia juventud para llenar el vacío emocional y operativo que había en la casa. Se convierte en un pilar de obediencia rígida. Trabaja con ahínco. Jamás malgasta recursos. De alguna manera el hijo mayor está supliendo el sitio de la madre ausente. Y entonces sí, pasamos a la siguiente, donde vemos cómo el barco familiar tiene que mantener un equilibrio para no hundirse, para no volcar. Y entonces, si el hermano mayor es el hiperresponsable, el hermano menor es el hiperirresponsable. Él es el que va a vivir la vida. Es que si todos corren hacia un lado, el sistema se puede volcar. Que el hermano mayor pudiera especializarse en deberes, el sistema exigía que el hermano menor se especializara en privilegios. Y estas conductas se alimentan mutuamente. Mientras el hermano mayor se levantaba más temprano para ir y trabajar y llenar el vacío de la ausencia de su madre, el hijo menor, pues nada, se desvivía por traer a sus amigos, por poner música, porque haya alegría, y él vivía la vida, mientras el otro se centraba en el trabajo. Cada uno está en un extremo y cada uno hace más y más fuerza hacia su propio lado sin comprender que están acentuando conductas equivocadas. Esta conducta es muy frágil, no pueden continuar así mucho tiempo. Están presos de una ilusión malsana y dolorosa sin comprender que ambos tienen que aflojar sus actitudes para
mantener el hogar de la forma adecuada. Ambos deberían trabajar y ambos deberían tomarse vacaciones, pero ninguno lo hace. Y esto es lo que suele suceder con los padres y en los hogares de hoy. Algunos padres se especializan en la disciplina. Algunos madres se especializan en dar afecto. La madre espera al padre con una lista de quejas para que ponga las cosas en orden. Él llega del trabajo y con seriedad asume su función y aplica la disciplina porque la madre tiene una lista de lo que rompieron, de cómo desobedecieron, de que no hicieron los deberes, y el padre llega y tiene que poner la disciplina. Pero claro, la madre dice, me parece que se te ha ido la mano, no es para tanto. Entonces, ¿qué hace? Los consuela. Va por detrás, les da besitos, abrazos y se muestra blanda con los hijos. Y así vamos viendo cómo el hogar va dando tumbos, la familia va a la deriva, nadie ajusta los tornillos. Y entonces, claro, pobres chicos, y ellos comienzan a tener... Y vosotros me diréis, no, Walter, ¿eso no pasa? Sí, eso pasa. He escuchado a personas que ya hoy están en el ministerio contarme esta historia. Mi padre llegaba a casa y nos llevaba a la habitación, se sacaba el cinto y nos daba por las cosas que le habíamos hecho a mi madre durante el día. Parece mentira, pero es así, es así. Y esta forma de funcionar generalmente pasa desapercibida y no se resuelve hasta que se enfrenta una crisis por un agotamiento, por la ansiedad acumulada, y estas crisis son buenas en el sentido de que nos llevan a producir un cambio. Y en este hogar la crisis llega ¿cuándo? Cuando el hijo decide irse del hogar. Vamos a la siguiente diapositiva, no sé si ya podemos ver allí. La salida en la búsqueda de identidad. En un hogar donde los roles están rígidamente polarizados para sobrevivir, es imposible para el menor encontrar su propia identidad. Su partida no solo es rebelión, es una necesidad psicológica de escapar de una dinámica asfixiante. ¿Y el padre, cuál es su reacción? ¿Vosotros leéis que el padre le dijo al hijo, no hagas esta locura? ¿Qué hizo el padre? Le repartió los bienes. A los dos, aunque uno de ellos ni se enteró. Pero dice que el padre le repartió los bienes. Aún estaban humeando las velas de su tarta de cumpleaños cuando cumplía la edad para recibir la herencia, que se despidió y partió lo más lejos que pudo del hogar. Buscaba diversión, alegría, aventuras, libertad, buscaba su propia identidad, la que todo joven busca en su adolescencia, porque es una tarea impostergable. Buscar quién es, para qué sirve, qué lugar ocupa en el mundo y cómo va a encaminar sus esfuerzos para lograr su objetivo. Pero esta identidad le resulta difícil de encontrar en un hogar con estas pautas de conducta. Y entonces hace lo poco que se le permite probar. Salir de debajo de casa. Y el padre no le impide la partida, ni siquiera se nos dice que le intentó disuadir. El padre reconoce los derechos y las libertades del hijo, le reparte los bienes. Y éste se va buscando libertad y diversión. Pero claro, ¿por qué fracasó este joven? ¿Por qué una búsqueda normal y legítima se torna en una búsqueda perjudicial y peligrosa? Y hay tres razones graves
que él cometió y que se encuentra resumida en el versículo 13 del capítulo 15. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Juntó todo, es decir, de una manera impulsiva quemó todos sus recursos, no hizo provisión para el futuro, ni siquiera dejó una pequeña cuenta de ahorros para una emergencia. Además se fue lejos a una provincia apartada. Se hizo la ilusión de que la distancia geográfica entre él y su casa paterna lograría la diferenciación, la libertad, la alegría de vivir. Quiso poner distancia de su casa para descubrir que el cordón umbilical es muy elástico y puede dar varias veces la vuelta al mundo. ¿Cuántos jóvenes se van de casa huyendo de un sistema familiar? Buscando diferenciarse, buscando vivir de una manera diferente, sin resolver asuntos que tienen que ver con su identidad personal, que tienen que ver con sus relaciones. Y no se dan cuenta que por más kilómetros que pongan de distancia, van a seguir luchando con esos asuntos que no han resuelto en cuanto a su vida y a su identidad. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, escoge un estilo de vida frenético, desordenado, con lo que él mismo boicotea su propia búsqueda. Claro, se le acabó la fiesta, ¿no? Los ideales destructivos que había abrazado le llevan a un fracaso total y descubrió que los verdaderos amigos no son los que se hacen al calor de unas copas. Descubrió que la vida no es solo privilegios, sino trabajo y sabiduría. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, porque ahí vamos a ver cómo él fue descendiendo. Un ideal de destrucción. Y qué tragedia es que un joven con tantas aspiraciones era explotado por aquellos que se aprovechaban de su situación. Ya aunque trabajaban, no le pagaban ni para saciar su propia hambre. Claro, seguimos a la siguiente diapositiva. Él tenía un hábito. Bueno, primero vamos a mirar esta diapositiva porque habla de lo que buscaba, ¿no? Buscaba diversión, encontró depresión. Buscaba libertad, encontró servidumbre. Buscaba identidad, terminó cuidando cerdos. Buscaba la vida, encontró la muerte. Y la crisis despoja al joven de su visión pasiva del mundo. ¿Por qué? Porque él esperaba que todos le dieran. En casa, ¿quién le daba? Papá y el tonto que trabajaba por él y él disfrutaba con sus amigos y con todo. Esa era su filosofía de vida, todo el mundo le tenía que dar. Y ahora está cuidando cerdos y no tiene ni para comer, dice que nadie le daba nada. Pero claro, la hambruna y el aislamiento le hizo despertar. Y aquí es donde surge la crisis, la bisagra de la historia. Porque nos dice que volviendo en sí, al fin, había estado fuera de sí y ahora recobra sus sentidos. Vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces vemos la revalorización del deber. De pronto descubre que el trabajo no es solo para esclavos o para su hermano mayor, es digno y provechoso. Es bueno trabajar. Luego asume su propio mal, pecado. Deja de culpar a su entorno. Se reconoce como un sujeto activo de la historia, no como uno que solo cosecha consecuencias. Y entonces hace un movimiento. Se levantó y vino.
transforma la realización intelectual en una acción física inmediata, a pesar de la debilidad que tenía. Vuelve a casa en busca de pan. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Qué es lo que está descubriendo? Es bueno trabajar. Es bueno el trabajo. Antes pensaba que el trabajo era para los esclavos, para los siervos, para los burros, para su hermano, pero no para él. Ahora toma la decisión de volver a casa como un jornalero, a trabajar. Y entonces asume su responsabilidad. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es probable que antes su lógica fuera culpar a otros de la situación. Es que se murió mamá, es que mi hermano trabaja demasiado, en fin, la crisis económica del país, los problemas que vive la gente, pero cuán importante es reconocer que no somos simples objetos de la historia, somos sujetos. Ninguno de nosotros podemos vernos como entes pasivos a los que le suceden las cosas, sino que todos podemos responder a las circunstancias adversas, manejar nuestra vida de la mejor manera dentro de las posibilidades en que nos encontramos. Y esto significa hacernos responsables de nuestros actos. Levantándose, vino a su padre. Recordemos que estaba lejos, sin dinero, sin medio de transporte, pero no se quedó allí. Caminó y comenzó a caminar y llegó al hogar paterno. Y quizá esto sea lo más difícil, porque hay personas que reconocen su responsabilidad, pero no están dispuestas a dar el paso de la confesión, del arrepentimiento. Este joven sacó fuerzas de su debilidad y empezó a caminar. Avanzamos. Claro, pero la historia no termina allí. Hay una fiesta. Y el hermano responsable, el hermano trabajador, entre paréntesis, el hermano legalista, el que nunca le pidió a papá un cabrito para comerse con sus amigos, cuando papá ya le había dado la herencia. Se enfada tremendamente. El padre sale al encuentro del mayor a darse cuenta de que el hijo perfecto es en realidad el miembro más frágil y necesitado del sistema. ¿Por qué? Porque está en casa, pero está enfadado. Está en casa, pero siente que el trabajo es una esclavitud. Está en casa, pero está resentido de no haber vivido su propia juventud. Está en casa, pero está indignado ante la gracia incondicional y exige una justicia retributiva. Es que papá, ponlo a trabajar, ponlo a trabajar. ¿Qué es esto de darle un anillo, un vestido nuevo, calzado en sus pies, matar al mejor becerro, cuando no me has dado ni un cabrito para que yo... Y el padre le dice, pero hijo... Ahora, lo hermoso de todo esto no solo es que el padre sale al encuentro del hijo andrajoso para abrazarlo y besarlo, y no lo deja ni terminar su confesión donde él pretende decirle, mira, quiero ser uno de los jornaleros, ni siquiera lo deja, sino que también el padre sale al encuentro del hijo enfadado. Porque en esta historia no solo hay un hijo pródigo, hay dos hijos pródigos. A pesar de que trabaja y produce, este chico no ha entendido que podía coger un cabrito e invitar a sus amigos. No entendió que su padre le había dado también a él su parte. Tantos años te sirvo. Así que el trabajo en la finca
Era una carga para él, no era una alegría. Claro, este no vivió la etapa de la adolescencia. No te desobedecí jamás. Perfeccionismo. ¿Por qué? Porque vivió el papel de mamá responsable. Y si el hermano mayor necesitaba convertirse de sus privilegios a sus obligaciones, el hermano menor necesitaba convertirse de sus privilegios a sus obligaciones, este joven modelo también necesitaba convertirse de las obligaciones a los derechos, de los deberes a los privilegios, de las cargas a las alegrías. Y lamentablemente hay muchos cristianos que se jactan de servir al Señor sin descanso. Toda su vida es trabajo, por los más altos ideales, como buenos siervos, pero sin disfrutar de los privilegios de los hijos de Dios. Y jamás se toman un cabrito para hacer una fiesta con sus amigos. Estos también necesitan conversión. Y tenemos una siguiente diapositiva aquí. Bueno, esta nos hace un pequeño repaso. El hijo mayor, su especialidad eran deberes y obligaciones. El hijo menor, derechos y privilegios. La acción principal trabaja de sol a sol, el otro buscaba diversión. ¿Cómo manejaba los recursos? Ansioso para tener para los malos tiempos. El otro despilfarraba. Uno se refugiaba en el trabajo obsesivo y el otro en las fiestas. Pero ninguno de los dos conoce verdaderamente al Padre. Vamos a poner la siguiente. ¿Conocéis esta historia? El síndrome de los cheques no cobrados. El hijo ilustra a un tipo específico de creyentes. Aquel que trabaja sin descanso por los más altos ideales, pero jamás disfruta de los privilegios de su herencia. Y es la historia de una madre, la madre de un inmigrante que vivía en la absoluta indigencia y pobreza. Y cuando un hombre que hacía las funciones sociales llega a su triste cabaña, en una chabola prácticamente, se encuentra enmarcado en las paredes los talones, los cheques que su hijo le enviaba. Un montón de dinero que le hubiese permitido comprar una casa, vivir bien. Pero ella los tenía como simple tarjetas que su hijo le enviaba en la distancia. Y amados hermanos, yo he querido en esta mañana introducir en medio de este tema de la identidad esta historia, porque a mí me abrió un panorama muy especial hace ya más de 30 años. Porque estamos en las iglesias, estamos en Palabra de Vida, estamos donde el Señor nos haya querido poner. Pero corremos el riesgo de no saber disfrutar de la vida cristiana. Y está bien que haya que ganar almas, y está bien que querramos servir a las personas, y está bien que pongamos de nosotros lo mejor porque el Señor merece excelencia. Pero, amados hermanos, necesitamos convertirnos de las obligaciones y los deberes a los privilegios y a las bendiciones. Y aquellos que solo se la quieren pasar bien, tienen que convertirse también y asumir que necesitamos enfrentar responsablemente y trabajar para el Señor. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque aquí vemos cómo
se equilibra la balanza. De cargas y esclavitud a la libertad del Hijo, del desenfreno y privilegio a la conversión. Y la conversión no es solo dejar de pecar para el rebelde. El sistema requiere que el menor camine hacia las obligaciones y que el mayor, con igual urgencia, se convierta desde sus cargas hacia la alegría y hacia los privilegios. Y esto es algo, hermanos, que podemos aplicar en nuestras iglesias, en nuestro ministerio y en nuestros hogares. Y que necesitamos aplicar en la educación de nuestros hijos. Como padres, ¿cuántos hijos de pastores se han rebelado contra el Señor? Cuando yo salí a la obra misionera en Argentina, la Comisión Misionera de Buenos Aires, llamada FEMA, me invitaron porque querían conocerme personalmente y tal. ¿Y sabéis qué fue lo que me dijeron? Me dieron el parabién, escucharon mi testimonio, mi respuesta al llamado del Señor. ¿Sabéis lo que me dijeron? Eres el primer hijo de misionero argentino que sale a la obra misionera. El primero. Porque tristemente muchos hijos de otros misioneros no solo no habían salido a la obra, se habían rebelado contra el Señor. Y amados hermanos, esta es una realidad que necesitamos valorar en nuestras vidas. Hay que asumir deberes y responsabilidades, pero tenemos que tener equilibrio y disfrutar de los derechos y los privilegios que como hijos de Dios hemos recibido. Esa es una bendición. El final de la historia. Vamos adelante. Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a volver a esa, perdona Diego que te estoy mareando. Ambos hermanos trabajan y se divierten juntos. Claro, el Señor no terminó la historia. Yo no sé por qué. Ni siquiera nos dijo si el hermano mayor entró a la fiesta. Yo no le voy a agregar nada a la revelación bíblica, pero a mí me deja pensando. Me deja pensando en cómo la cerrazón de una mente legalista daña tanto y frena a tantos. Pero yo quiero pensar que entró y que se divirtió también y disfrutó de la fiesta. Y cuando acabó la fiesta la mañana siguiente, se acercó al hermano menor que venía un poco cansado del viaje y le dijo, oye, tengo trabajo para ti. Y se fueron los dos juntos a trabajar. Pero claro, como trabajaron los dos juntos, el trabajo acabó antes. Y en lugar de volver a las 10 de la noche, a las 7 de la tarde ya pudieron volver a casa, se dieron una ducha y se fueron a la ciudad a tomarse una buena Coca-Cola. Y allí comenzaron a charlar con unas chicas y el padre, que de pronto había estado tan afligido pensando en la situación de estos dos muchachos y ahora los ve reconciliados y trabajando, de pronto se da cuenta que él también puede disfrutar de la vida y que hay una viuda que de cuando en cuando pasa por ahí y le sonríe. Y a lo mejor se lo pensó y decidió reconstruir también él su vida. Estoy dejando volar la imaginación, ¿vale? No esta es la palabra.
Pero amados hermanos, esa identidad, y ahora sí, volvemos a esa herencia. Mirad lo que dice Efesios, con esto vamos a acabar. Efesios capítulo 5 nos habla de lo que somos en Cristo. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Paula, la esposa de Abraham, está trabajando muchísimo en una protectora de animales. Y esto hemos hecho con el coro gospel, ya 4 conciertos a favor de la protectora de animales. Toda la iglesia paga el sonido y todos los gastos, y todo lo que se recauda va a la protectora de animales. Entonces, la presidenta y las compañeras vienen, y también incluso han venido a la iglesia. Paula está haciendo un trabajo extraordinario allí. Pero ¿sabes cuál es el término que usan estas mujeres para hablar de Paula? Tiene luz. Paula es una mujer de luz. Ha traído paz a la coordinadora. Cuando ella está presente, las cosas cambian. Ha cambiado el ambiente de la protectora de animales. Somos hijos de luz realmente. Y cuando le dicen eso, Paula les dice, la luz que hay en mí es la luz de Cristo, del Dios en el que yo creo. No es mía, es de Él. Pero ¿qué más tenemos aquí? Reflejamos la bondad, justicia y verdad divina. Verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Verso 10, deseamos agradar a Dios activamente, dice el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11, denunciamos la maldad y el pecado. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y somos bendecidos con sabiduría para conocer su voluntad. Verso 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amados hermanos, hemos recibido una identidad maravillosa. Hay algunas cosas más aquí que el tiempo ya no me permite, porque claro, ahí tenemos las mentiras que a veces las personas se enfrentan. En el caso de un niño adoptado, ¿no es cierto? La mentira que escucha, no soy de valor, por eso me abandonaron, ¿no? La verdad que encontramos en la Biblia es que somos escogidos y adoptados por Dios. Luego el hijo de un divorcio, fue mi culpa, el matrimonio se rompió por mi culpa. La verdad, soy responsable solo de mí ante Dios. Pasamos a la siguiente también, el huérfano, nadie me cuida. La verdad, Dios es padre de huérfanos y es mi amparo. La mentira que puede traer una situación de pobreza y de necesidad, soy un error común, soy una creación singular y maravillosa, como afirma el Salmo. Tantas verdades que tiene la palabra de Dios para afirmar nuestra identidad, para que vivamos remontando el vuelo, porque es tiempo de volar. Dios nos ha dado una nueva identidad. La presencia de Cristo en nosotros nos da esa habilidad sobrenatural para vivir el propósito para el cual Dios nos ha diseñado. Ya no pertenecemos a la tierra. Despleguemos nuestras alas. Confiemos en esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado y dejemos de morder el polvo. Qué triste es cuando vemos cristianos viviendo como perdices, picoteando el suelo y comiendo gusanos. Hemos sido llamados a una visión diferente y nueva. Hagámosla real en nuestra vida y en nuestros hogares. Si nuestros hijos la ven en nosotros, os aseguro, se van a entusiasmar con Jesús. Se van a entusiasmar con Jesús.
No hay secretos, hermanos. Es cierto que la gracia de Dios lo reviste todo, pero que de nuestra parte pongamos lo mejor para glorificar al Señor como Él lo espera de cada uno de nosotros. Que el Señor añada su bendición. Gracias por vuestra paciencia, hermanos.